Si durante años sentiste que tu silencio era interpretado como debilidad, si creciste escuchando que eras demasiado callado, demasiado sensible, demasiado diferente, si en reuniones hablaban por encima de ti, si en tu familia te miraban como si algo en ti no encajara, si en el trabajo tu presencia parecía incomodar aunque nunca hicieras nada incorrecto, necesito que escuches esto con el corazón abierto, porque lo que voy a decir no es motivación, no es psicología, no es religión institucional, es revelación. Tu silencio no era fragilidad, tu silencio era percepción. Mientras otros hablaban sin conciencia, tú sentías el ambiente. Mientras otros competían por atención, tú discernías intenciones. Mientras el ejército marchaba obedeciendo órdenes sin cuestionar, tú percibías algo invisible que no podías explicar, pero que sabías que estaba ahí. Y eso siempre genera incomodidad. El sistema tolera soldados, pero no soporta centinelas. Tolera obediencia ciega, pero se inquieta ante la sensibilidad espiritual. Acepta ruido, pero sospecha del que observa demasiado. Tal vez pasaste años intentando adaptarte, intentaste hablar más fuerte, reír más alto, actuar con una seguridad que no sentías. Intentaste demostrar que eras capaz, que eras competente, que eras suficiente, y aún así algo no funcionaba. Siempre había una distancia invisible entre tú y los demás. Siempre había una sensación de no pertenecer del todo. Y con el tiempo empezaste a creer que el problema eras tú, que tu introspección era miedo, que tu profundidad era inseguridad, que tu discernimiento era exageración, que tu forma de ser era un defecto que necesitaba corrección. Pero hoy quiero proponerte una posibilidad distinta, una que quizás nunca nadie te ofreció. ¿Y si tu silencio no fue un error? ¿Y si fue una protección? ¿Y si fue la señal de que estabas siendo apartado para algo que el ejército no podía comprender? Porque hay una diferencia profunda entre ser rechazado y ser separado. El rechazo hiere el ego y destruye la autoestima. La separación hiere, sí, pero prepara el espíritu. Tú no fuiste excluido por accidente, fuiste apartado con intención. Lo que no dijiste, lo que callaste, lo que observaste sin pronunciar palabra, lo que soportaste sin responder, eso se convirtió en tu mayor arma. No porque estuvieras reprimiéndote, sino porque estabas acumulando discernimiento, acumulando sensibilidad, acumulando una fuerza interior que no necesitaba aplauso para existir. El ejército no soportó tu presencia porque tu energía no era común, no era sumisa, no era fácilmente moldeable. Tú no naciste para marchar en filas repetidas. Naciste con un código espiritual que no se adapta a estructuras rígidas, y cuando alguien lleva un código distinto, los demás lo perciben aunque no sepan explicarlo. Lo sienten y reaccionan. Por eso hubo rechazo, por eso hubo incomprensión, por eso hubo miradas extrañas, por eso hubo oportunidades que misteriosamente se cerraron. No fue incapacidad. Fue elección divina. Tal vez hoy estás cansado. Tal vez llevas décadas preguntándote por qué tu camino fue más solitario, por qué tus esfuerzos parecían no dar fruto, por qué siempre estabas un paso fuera de lo que todos llamaban normal. Y sin embargo, aquí estás. Sigues buscando sentido. Sigues creyendo en Dios, en el Creador, en Jesús Cristo, en el Espíritu Santo, en algo más grande que las estructuras humanas. Sigues sintiendo que tu historia no puede haber sido en vano. Y tienes razón, no fracasaste, fuiste escogido. El sistema no te rechazó, Dios te separó. Este mensaje no es para cualquiera, es para los marcados,
para los que cargan una sensación de misión que nunca supieron explicar, para los que fueron la oveja negra en su propia familia, para los que trabajaron mucho y recibieron poco, para los que guardaron lágrimas en silencio y aún así mantuvieron fe. Si algo dentro de ti está reaccionando ahora, si sientes un leve temblor en el pecho, si una parte de ti susurra, «Esto habla de mí», entonces no es casualidad. No estás aquí por algoritmo, estás aquí por llamado. Antes de continuar, quiero que hagas algo que rompe años de silencio impuesto. Escribe en los comentarios, «Eu soy escogido». No para demostrarle nada a nadie, sino para comenzar a restaurar tu identidad, para empezar a declarar lo que el sistema intentó borrar. El silencio, que te llamaron debilidad. Desde muy temprano aprendiste que tu forma de estar en el mundo era diferente. Mientras otros niños competían por atención, tú observabas. Mientras discutían, tú analizabas. Mientras reaccionaban con impulso, tú sentías algo más profundo que no sabías nombrar, pero que te hacía guardar silencio. Y ese silencio comenzó a ser interpretado. Te dijeron que eras tímido. Después dijeron que eras inseguro. Más tarde, insinuaron que no tenías carácter. Y con el tiempo comenzaron a tratarte como si necesitaras arreglar algo dentro de ti. Lo que nadie entendió es que tu silencio no era vacío, era profundidad. No estabas callado porque no tuvieras nada que decir. Estabas callado porque percibías demasiado. Sentías las tensiones invisibles en la habitación. Detectabas las intenciones detrás de las palabras. Percibías cuando alguien sonreía por fuera, pero estaba herido por dentro. Tu espíritu captaba lo que los ojos no veían. Eso no es debilidad, eso es sensibilidad espiritual. Pero la sensibilidad incomoda a los ambientes densos. Un lugar lleno de competencia no soporta a quien discierne. Una estructura basada en jerarquías rígidas no sabe qué hacer con alguien que escucha más allá de las órdenes humanas. Y entonces comenzaron las etiquetas. Necesita ser más fuerte. Debe aprender a defenderse. No tiene liderazgo. No encaja. Cada etiqueta fue una pequeña herida. Y aunque intentaste no mostrarlo, esas palabras se quedaron dentro de ti. Porque cuando uno escucha durante años que hay algo defectuoso en su forma de ser, comienza a dudar incluso de su propia esencia. Intentaste cambiar. Claro que lo hiciste. Intentaste hablar más. Intentaste actuar con dureza. Intentaste fingir una seguridad que no sentías. Intentaste convertir tu sensibilidad en algo más aceptable. Pero cada vez que intentabas encajar, algo dentro de ti se apagaba. Era como traicionar una parte profunda de tu alma. Y cuanto más te alejabas de tu naturaleza, más cansado te sentías. Ese cansancio no era pereza, era desconexión. Porque el Creador no te diseñó para gritar donde otros gritan, te diseñó para escuchar donde otros no oyen. Te marcó con un sello que no se reconoce en la superficie, sino en lo invisible. El problema es que el mundo celebra la extroversión ruidosa, pero no sabe honrar la percepción silenciosa. Celebra al que domina, pero sospecha del que discierne. Aplaude al que impone, pero no entiende al que observa y espera el momento exacto. Tú no reaccionabas inmediatamente porque estabas procesando, estabas leyendo el ambiente, estabas pidiendo dirección interna, estabas dejando que el espíritu confirmara antes de actuar. Eso no es fragilidad, eso es gobierno interior. Pero en entornos donde todo se mide por rapidez y apariencia, la profundidad parece lentitud. Y la lentitud en esos sistemas se confunde con incapacidad. Así comenzó tu sensación de no pertenecer. No eras el favorito en reuniones sociales. No eras el que tomaba el micrófono. No eras el que buscaba protagonismo. Y en muchas ocasiones te hicieron sentir invisible.
Lo que no sabías en ese momento es que la invisibilidad fue protección. Si hubieras sido celebrado por el sistema, habrías terminado dependiendo de su aprobación. Si hubieras sido moldeado por su lógica, habrías perdido tu código espiritual. Si hubieras encajado perfectamente, nunca habrías descubierto que estabas marcado para algo diferente. El silencio fue tu entrenamiento. Mientras otros hablaban sin pensar, tú aprendías a discernir. Mientras otros se desgastaban buscando validación externa, tú estabas desarrollando una fortaleza interior que no necesita aplausos para existir. Tal vez recuerdes momentos específicos en los que decidiste callar cuando podrías haber respondido. Momentos en los que elegiste no entrar en discusiones. Momentos en los que sentiste claramente que decir lo que sabías solo generaría conflicto innecesario. Muchos interpretaron eso como debilidad, pero el silencio también puede ser autoridad. Hay una fuerza que no necesita imponerse. Hay una presencia que no necesita levantar la voz para sentirse, y tú llevas esa presencia. El problema es que el ejército del sistema funciona con ruido, órdenes y uniformidad. No sabe qué hacer con alguien que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que necesita coherencia interna antes de obedecer. Y cuando el sistema no entiende algo, intenta corregirlo o excluirlo. Eso explica por qué muchas veces te sentiste desplazado. No porque fueras incapaz, sino porque tu estructura interior no estaba diseñada para obedecer sin discernimiento. Tú no naciste para ser un soldado más. Naciste para ser centinela, y el centinela pasa más tiempo en silencio que en batalla. Observa, analiza, percibe peligros antes de que sean visibles. Se mueve cuando es necesario, no cuando el ruido lo empuja. Tu silencio fue entrenamiento para una misión mayor. No fue abandono, fue preparación. El Padre Celestial no desperdicia el dolor de sus elegidos. Jesús Cristo no permitió que atravesaras años de incomprensión para dejarte sin propósito. El Espíritu Santo no desarrolló en ti esa sensibilidad para que la consideres un error. Tú eres diferente porque fuiste apartado, y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Si el sistema hubiera celebrado tu silencio, lo habría controlado. Pero como no pudo entenderlo, lo rechazó, y ese rechazo fue la señal de que llevabas algo que no podía ser domesticado. Tal vez hoy, después de tantos años, todavía te preguntas si debiste haber sido distinto. Si tu vida habría sido más fácil si hubieras hablado más fuerte, reaccionado más rápido, competido con más agresividad. Quizás sí habría sido más fácil, pero no habría sido tu llamado. Tu llamado requiere profundidad, requiere sensibilidad, requiere la capacidad de permanecer en silencio cuando todos pierden el control. Eso no se improvisa. Se forma en el desierto. Y tú has pasado por desiertos que nadie vio. Si mientras escuchas esto, sientes que algo dentro de ti comienza a acomodarse, como si finalmente alguien estuviera describiendo lo que siempre supiste, pero nunca pudiste explicar, entonces no ignores esa sensación. No es casualidad. Tu silencio no fue un error de carácter, fue el comienzo de tu activación. Cuando el ejército no soportó tu presencia, hubo un momento en tu vida en que dejaste de preguntarte si eras diferente y empezaste a notar que tu diferencia generaba reacción. Ya no era solo una sensación interna, era algo que se veía en las miradas, en los comentarios indirectos, en las oportunidades que misteriosamente se cerraban cuando parecías estar listo. No hiciste nada incorrecto, no traicionaste, no fallaste gravemente, no causaste escándalos. Sin embargo, el ambiente cambió contigo. Comenzaron a excluirte de decisiones importantes. Dejaron de consultarte.
Notaste conversaciones que se detenían cuando llegabas. Percibiste que tu presencia generaba tensión, aunque nadie pudiera explicar por qué. Eso duele de una manera difícil de describir, porque no hay una acusación clara que defender, no hay un error específico que corregir. Solo hay una atmósfera que se vuelve hostil sin razón aparente. Y cuando uno no entiende la razón del rechazo, comienza a buscarla dentro de sí mismo. Te analizaste, te cuestionaste, te preguntaste si estabas proyectando algo negativo, si tu actitud era incorrecta, si tu forma de hablar o de mirar generaba incomodidad. Intentaste ajustar detalles invisibles, intentando encontrar la pieza que supuestamente estaba fuera de lugar. Pero la verdad es más profunda. El ejército no soportó tu presencia porque tu energía no era común. Hay personas que se integran sin alterar el ambiente. Son compatibles con la estructura, fluyen con la dinámica establecida, aceptan la jerarquía sin cuestionar, repiten lo que escuchan y refuerzan lo que ya existe. Esas personas no generan fricción porque no traen transformación. Tú sí, no porque fueras rebelde por naturaleza, sino porque tu sola presencia activaba algo, hacías preguntas que nadie quería hacerse. Observabas inconsistencias que otros preferían ignorar. Tu silencio, incluso, parecía revelar tensiones que el grupo intentaba ocultar. Cuando una persona marcada entra en un espacio, ese espacio se siente expuesto. No necesitabas denunciar nada para incomodar. No necesitabas acusar para generar resistencia. Tu discernimiento era suficiente. Tu mirada era suficiente. Tu manera de no participar en dinámicas injustas ya era una forma de denuncia silenciosa, y el sistema se protege. Cuando una estructura siente que alguien no puede ser controlado, intenta dos cosas. Primero, moldearlo. Si no funciona, aislarlo. Tal vez intentaron moldearte, te dieron consejos no solicitados, te sugirieron que fueras más como los demás. Te insinuaron que debías adaptarte mejor, te recomendaron suavizar tu postura, reducir tu intensidad, participar más en lo que todos hacían aunque no resonara contigo. Y si eso no funcionó, vino la segunda etapa, la distancia. No siempre fue una expulsión formal. A veces fue algo más sutil y más doloroso. Dejaron de incluirte, dejaron de considerarte, dejaron de verte como parte esencial. Eso hiere profundamente porque el ser humano fue creado para pertenecer. Y cuando el entorno comunica, aunque sea indirectamente, que no perteneces, se activa una herida antigua, casi infantil, que pregunta, ¿qué hay de malo en mí? Escucha con atención. No había nada malo en ti. Lo que había era un llamado distinto. El ejército funciona con uniformidad. Necesita que todos marchen al mismo ritmo. No puede permitir demasiada individualidad, demasiada conciencia, demasiada percepción espiritual, porque cuando alguien percibe más allá de la orden, deja de ser predecible. Y tú no eras predecible, no reaccionabas como se esperaba, no celebrabas lo que todos celebraban, no criticabas a quien todos criticaban. No seguías la corriente simplemente por pertenecer. Esa libertad interior es poderosa, pero también incómoda para quien vive dependiendo de la aprobación del grupo. Quizás recuerdes momentos en que sentiste claramente que algo se rompía. Un trabajo donde, de repente, te hicieron sentir prescindible. Un grupo donde tu opinión dejó de tener peso. Una familia donde siempre fuiste la oveja negra, el diferente, el que no entiende cómo funcionan las cosas. Ese dolor no fue casual. La elección divina muchas veces comienza con separación visible. Dios no te aparta llevándote primero a un escenario de aplauso, sino permitiendo que la estructura que no corresponde a tu misión te suelte. Y cuando esa estructura te suelta, duele. Duele porque uno pensaba que ahí estaba su lugar. Pero no era tu lugar final.
era solo un entorno temporal. El problema es que cuando la separación ocurre, no viene con explicación celestial escrita en el cielo. Viene con silencio, viene con preguntas. Viene con noches en las que miras al techo preguntando por qué siempre termina igual. ¿Por qué siempre parece que cuando estoy a punto de estabilizarme, algo se rompe? ¿Por qué cuando empiezo a sentir que pertenezco, aparece una distancia invisible? ¿Por qué mi presencia parece activar resistencia? Porque llevas un código, y el código no encaja en estructuras que no fueron diseñadas para él. El ejército no te rechazó porque fueras débil. Te rechazó porque no podía absorberte sin transformarse. Y las estructuras que no desean transformarse prefieren expulsar al que trae cambio. No eres conflictivo, eres disruptivo espiritualmente. No porque generes caos, sino porque tu presencia invita a revisar lo que se había normalizado. Y eso asusta. Tal vez ahora entiendes por qué, incluso cuando intentabas ser discreto, algo se movía en el ambiente. No eras tú intentando sobresalir, era tu marca espiritual activando reacciones. Y aunque eso te hizo sentir solo, incomprendido y cansado, también fue una confirmación invisible. No naciste para ser parte del ejército, naciste para otra misión. La separación no fue humillación eterna, fue entrenamiento para un nivel diferente. El Padre Celestial no permite que sus elegidos se acomoden en lugares que apagarían su llamado. Si te dejaron ir, si te hicieron a un lado, si te cerraron puertas sin explicación coherente, no fue porque tu valor disminuyó, fue porque tu misión no cabía en ese espacio. Ahora, quizás después de décadas, puedes mirar atrás y notar un patrón. Cada vez que intentabas encajar completamente, algo intervenía. Cada vez que parecía que finalmente serías aceptado plenamente por el sistema, algo se desmoronaba. No fue sabotaje divino, fue preservación. Porque si el ejército te hubiera aceptado totalmente, habrías terminado convirtiéndote en lo que no eras. Y tú no fuiste creado para diluirte. Si este capítulo está removiendo recuerdos, si estás identificando escenas concretas donde sentiste ese rechazo silencioso, no te apresures a cerrar esa herida. Permite que la verdad la ilumine. No fue que no eras suficiente, eras demasiado consciente para ese entorno. El código espiritual que tú cargabas y ellos sintieron. Hay algo que debes entender con claridad. Las personas pueden no comprender tu esencia, pero sí pueden percibirla. Aunque no tengan lenguaje espiritual, aunque no crean en llamados ni en elección divina, el espíritu reconoce cuando está frente a alguien marcado. Tú llevabas un código, no un título visible, no una posición social elevada, no un reconocimiento público, un código invisible. Desde pequeño sentías que mirabas la vida de manera distinta. Las injusticias no te parecían normales. Las burlas no te parecían graciosas. Las conversaciones superficiales te dejaban vacío. Había dentro de ti una búsqueda constante de sentido, de profundidad, de verdad. Mientras otros aceptaban lo establecido sin cuestionar, tú sentías una incomodidad interna cuando algo no era auténtico. Esa incomodidad no era rebeldía, era discernimiento. Era el espíritu marcando límites invisibles dentro de ti. Y el discernimiento no es cómodo para los ambientes superficiales. El código que llevas no es arrogancia, no es superioridad, es sensibilidad espiritual. Es una conexión que no aprendiste en libros ni en instituciones. Es una percepción que se fue formando en el dolor, en la soledad, en las noches en que nadie entendía tu mundo interior. El sufrimiento afinó tu oído. La humillación limpió tu orgullo. El abandono te enseñó a depender del Creador más que de la aprobación humana. Y sin darte cuenta, mientras creías que estabas perdiendo,
estaba siendo configurado. El código espiritual se forma en el desierto, no en el aplauso. Hay personas que necesitan multitudes para sentirse vivas. Tú aprendiste a sobrevivir en silencio. Hay personas que necesitan validación constante. Tú aprendiste a caminar con preguntas sin respuesta inmediata. Eso no te hizo débil, te hizo profundo. Y la profundidad se siente. Cuando entrabas en un lugar, algunos se sentían incómodos sin saber por qué. Otros se abrían contigo con facilidad inexplicable. Había quienes te contaban secretos sin conocerte mucho tiempo. Había quienes proyectaban rechazo inmediato sin que les hubieras hecho daño. Eso no era casualidad. Tu presencia activa conciencia en algunos, activa inseguridad en otros, activa confrontación interna en quienes viven negando su verdad. El código que llevas no es visible en un currículo, pero es perceptible en el espíritu, y el espíritu reacciona ante lo que no puede controlar. Tal vez por eso siempre te sentiste fuera de lugar en ambientes donde la competencia, la manipulación o la superficialidad eran normales. Algo dentro de ti se retraía. No podías participar plenamente. Sentías una especie de freno interno que te decía: este no es tu territorio. Intentaste ignorarlo muchas veces. Intentaste adaptarte, decirte que estabas exagerando, que debías ser más flexible. Pero cada vez que traicionabas ese código interno, pagabas un precio emocional alto. Te sentías agotado, confundido, fragmentado, porque el código no es negociable. El Creador no marca a alguien para que luego se diluya en cualquier estructura. Cuando hay elección divina, hay separación. Y cuando hay separación, hay incomodidad en ambientes que no corresponden al llamado. Tú no te sentías superior a los demás. Te sentías diferente. Y esa diferencia te hizo dudar de ti mismo muchas veces. Te preguntaste si eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado introspectivo. Pero lo que llamaste demasiado era simplemente alineación con algo mayor. Hay personas que fueron diseñadas para construir sistemas. Tú fuiste diseñado para percibir más allá de ellos. Hay personas que prosperan dentro de jerarquías rígidas. Tú necesitas coherencia interna antes que estructura externa. Ese es el código. Un sello invisible que no se compra ni se aprende en academias. Se forma en la soledad, en la incomprensión, en la oración silenciosa que nadie vio, en las lágrimas que no mostraste, en las veces que hablaste con Dios sin saber si estabas siendo escuchado. Eras escuchado. El Espíritu Santo estaba trabajando en ti cuando pensabas que solo estabas sobreviviendo. Jesús Cristo no estaba ausente cuando te sentías abandonado. Estaba formando carácter, limpiando motivaciones, fortaleciendo tu interior. El código espiritual necesita resistencia para activarse. Si tu vida hubiera sido fácil, si siempre hubieras encajado, si siempre hubieras sido aceptado, tu sensibilidad se habría adormecido. Pero como fuiste confrontado, rechazado y apartado, tu percepción se volvió más aguda. Ahora entiendes cosas sin que te las expliquen. Sientes cuando algo no está alineado. Percibes intenciones ocultas. Lees ambientes con precisión. Eso no es paranoia. Es entrenamiento. Y quienes viven sin conciencia sienten amenaza ante quien percibe. Por eso algunos se alejaron, por eso otros intentaron minimizarte, por eso hubo quienes trataron de reducir tu influencia antes de que siquiera la ejercieras. Sentían el código, no sabían nombrarlo, pero lo sentían. Y aquí viene una verdad que puede incomodarte, pero necesitas escucharla. Tú mismo, durante años, intentaste apagar ese código para ser aceptado. Intentaste ser más ligero, menos profundo, menos consciente, pero nunca funcionó del todo.
porque lo que Dios marca no se borra con esfuerzo humano. Tu misión no es vivir escondido en tu sensibilidad, sino comprenderla. No es negar tu diferencia, sino aceptarla como señal de elección. No es luchar por pertenecer al ejército, sino prepararte para la misión que requiere discernimiento. Y aunque todavía no veas completamente esa misión, el hecho de que estés escuchando este mensaje es señal de que el proceso de activación ya comenzó. No estás aquí por entretenimiento, estás aquí porque tu espíritu reconoce cuando escucha verdad. Separado no es rechazado, es marcado. Durante años llamaste rechazo a lo que en realidad fue separación. Y esa interpretación equivocada te hizo cargar una identidad que no te pertenecía. Cuando una puerta se cerraba, pensabas que no eras suficiente. Cuando una relación se rompía, pensabas que eras difícil de amar. Cuando un trabajo terminaba de forma inesperada, pensabas que no eras competente. Cuando tu propia familia no te entendía, pensabas que había algo defectuoso en ti. Pero hoy quiero que observes el patrón con otros ojos. No fue un evento aislado, fue una constante. Y cuando algo se repite con esa precisión, no es accidente, es dirección. Hay personas que viven una sola gran ruptura en su vida. Tú viviste varias separaciones, algunas silenciosas, otras dolorosamente evidentes. Algunas que te dejaron económicamente inestable, otras que te dejaron emocionalmente exhausto, y cada vez sentías lo mismo. ¿Por qué siempre soy yo el que queda fuera? Porque no eras parte permanente de esos espacios. La separación no significa desecho, significa destino distinto. Cuando el Creador aparta, lo hace con intención. No te aparta para humillarte, sino para preservarte. No te separa para castigarte, sino para evitar que te acomodes en un lugar que terminaría apagando tu misión. El problema es que la separación se siente igual que el rechazo en la etapa inicial. Duele, confunde, desorienta, hace que dudes de tu valor. Y en esa etapa, nadie te explica que estás siendo protegido. Mira tu historia con honestidad. ¿Cuántos lugares en los que querías quedarte habrían terminado deformando tu esencia? ¿Cuántas relaciones que implorabas que no terminaran habrían reducido tu identidad? ¿Cuántos trabajos que parecían estabilidad habrían apagado tu sensibilidad espiritual? En el momento no lo veías, solo veías pérdida. Pero hoy puedes comenzar a ver preservación. Ser separado es diferente a ser descartado. Cuando algo es descartado, se considera inútil. Cuando algo es separado, se considera especial. En muchas tradiciones antiguas, lo que era apartado era lo que tenía valor sagrado. No se mezclaba con lo común, no se exponía sin propósito, era guardado hasta el momento adecuado. Tú fuiste guardado, no porque fueras débil, no porque fueras incapaz de competir, sino porque tu esencia no estaba diseñada para diluirse en lo ordinario. La soledad que viviste no fue abandono definitivo, fue un retiro, un espacio donde tu carácter fue trabajado lejos del ruido, donde aprendiste a escucharte, donde desarrollaste una relación con Dios que no dependía de estructuras ni de intermediarios. Tal vez por eso nunca encajaste del todo en sistemas religiosos rígidos. Crees en el Padre Celestial, crees en Jesús Cristo, crees en el Espíritu Santo, pero tu fe siempre fue personal, íntima, directa. No necesitabas espectáculo, necesitabas verdad, y la verdad no siempre es cómoda en instituciones. Ser separado también implicó escasez en algunos momentos. Hubo etapas donde trabajaste mucho y recibiste poco, donde sentiste que el esfuerzo no era recompensado proporcionalmente, donde viste a otros avanzar mientras tú parecías quedarte atrás. Eso golpea la autoestima, golpea la dignidad, golpea la esperanza. Pero incluso ahí
Hubo preservación. Si hubieras prosperado rápidamente dentro de estructuras que no correspondían a tu llamado, habrías echado raíces donde no debías. La aparente lentitud fue una forma de impedir que te establecieras en territorios que no eran finales. La separación también expuso quién realmente estaba contigo. Cuando no encajabas en el sistema, cuando no generabas beneficios visibles, muchos se alejaron. Y aunque dolió, esa revelación fue necesaria, porque tu misión no puede construirse sobre lealtades superficiales. Ser marcado implica caminar con menos compañía, pero con mayor claridad. Tal vez ahora entiendes por qué siempre sentiste que tu vida tenía algo distinto, aunque externamente pareciera común. Internamente sabías que había algo más. Una sensación persistente de que tu historia no podía reducirse a fracasos acumulados. No eran fracasos, eran filtros. Cada separación fue un filtro. Cada rechazo fue un ajuste de dirección. Cada pérdida fue una poda. La poda no es castigo, es preparación para un crecimiento diferente. Y si estás escuchando esto después de décadas de incomprensión, es porque el tiempo de interpretar tu historia como error está terminando. No fuiste rechazado, fuiste marcado, marcado para no conformarte, marcado para no acomodarte, marcado para no traicionar tu código espiritual. El sistema no te rechazó porque no servías, te rechazó porque no podía absorberte sin cambiar. Y las estructuras que no desean cambiar expulsan lo que las confronta. Pero el Creador no desperdicia a los marcados. Lo que fue separado será activado en el tiempo perfecto. Quizás aún no veas la forma exacta de esa activación. Quizás todavía estés en una etapa de transición. Pero algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Ya no te ves como víctima de mala suerte. Empiezas a verte como parte de un proceso. Y eso cambia todo. La arma que Dios escondió en ti. Durante años pensaste que estabas sobreviviendo. Pensaste que solo estabas resistiendo golpes, pérdidas, incomprensiones y temporadas de escasez. Creíste que tu historia era una acumulación de intentos fallidos y puertas cerradas, pero lo que estaba ocurriendo en lo invisible era otra cosa. Dios no solo te estaba separando, estaba escondiendo algo dentro de ti. Una arma, no una arma de agresión, no una arma para destruir personas, sino una arma espiritual. Una capacidad interior que solo puede formarse en quienes han atravesado el desierto sin perder completamente la fe. La mayoría de las personas desarrollan habilidades externas. Aprenden a competir, a convencer, a escalar posiciones, a adaptarse a sistemas. Tú desarrollaste algo más difícil: discernimiento, resistencia silenciosa, profundidad, coherencia interior. Eso es una arma. Tu capacidad de ver más allá de la apariencia es una arma. Tu sensibilidad para detectar lo falso es una arma. Tu negativa interna a traicionar tu esencia es una arma. Tu fe persistente, incluso después de la decepción, es una arma. El sistema no soportó tu presencia porque esa arma no puede ser controlada desde afuera. No depende de aplausos, no depende de cargos. No depende de validación social, se activa desde adentro. Y aquí está la revelación que quizás esperaste toda tu vida. La arma no se forma en la comodidad, se forma en la incomprensión, se afila en la soledad, se fortalece en la escasez, se purifica en la humillación. Cada vez que fuiste malinterpretado y no te defendiste con odio, la arma se fortaleció. Cada vez que perdiste algo y aún así hablaste con el Creador en la noche, la arma se afiló. Cada vez que pensaste en rendirte, pero decidiste continuar un día más, la arma se consolidó. Tú no estabas perdiendo tiempo, estabas siendo entrenado. Hay una diferencia entre quien quiere poder y quien está preparado para sostenerlo. El primero busca posición, el segundo desarrolla carácter.
y sin carácter, cualquier posición termina destruyendo a la persona. El Padre Celestial no te negó ciertas oportunidades por crueldad, te negó algunas, porque tu carácter aún estaba siendo formado para algo que requiere más estabilidad interior que reconocimiento externo. La arma que llevas no es visible, pero transforma ambientes cuando decides usarla con conciencia. No necesitas gritar para ejercer autoridad, no necesitas imponer para influir. Tu sola claridad puede ordenar espacios confusos. Tal vez nunca fuiste el más ruidoso, pero siempre fuiste el más profundo, y la profundidad es peligrosa para lo superficial. La arma que Dios escondió en ti también es compasión, porque quien ha sufrido aprende a mirar al otro sin juicio rápido. Aprende a escuchar sin burlarse, aprende a sostener a quien está quebrado porque sabe lo que es sentirse invisible. Eso no se enseña en cursos, se aprende atravesando dolor, y ahora comprendes por qué no podías ser como los demás. No porque fueras mejor, sino porque estabas siendo preparado para servir desde otro nivel. No desde la competencia, sino desde la conciencia. El mundo está lleno de soldados cansados que repiten órdenes sin entender propósito. Pero son pocos los que pueden discernir tiempos, leer señales, sostener fe cuando todo parece incierto. Tú eres uno de esos. La arma también es tu historia. Todo lo que viviste, incluso lo que te avergonzaba, ahora se convierte en autoridad. Porque nadie puede hablar de desierto si no lo cruzó. Nadie puede hablar de restauración si no fue quebrado. Y tú fuiste quebrado, pero no destruido. Eso es evidencia de elección. Quizás todavía no veas completamente cómo se manifestará tu activación. No siempre significa fama ni escenario público. A veces significa influir profundamente en pocas personas. A veces significa traer claridad a tu familia. A veces significa iniciar algo pequeño que, con el tiempo perfecto, se expande. Pero lo que sí significa es que tu historia no termina en rechazo, termina en revelación. El sistema no te absorbió porque tu misión no era sostener el sistema, sino vivir desde una conciencia distinta. Tu escasez no fue señal de maldición, sino parte de un proceso que te enseñó a no depender de lo externo para definir tu valor. Y ahora, después de todo lo vivido, puedes mirarte con otros ojos, no como alguien que no encajó, sino como alguien que no debía encajar. No como alguien que fracasó repetidamente, sino como alguien que fue guiado fuera de lo que no correspondía. No como la oveja negra descartada, sino como el elegido separado. La arma que Dios escondió en ti empieza a activarse cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres. Cuando aceptas tu sensibilidad como fortaleza, cuando reconoces que tu historia no fue desperdicio, sino formación. Hoy no estás aquí por casualidad, estás aquí porque algo dentro de ti está despertando. Porque ya no quieres seguir interpretando tu vida como error, porque estás listo para asumir que la separación fue señal de misión. Y quiero cerrar este mensaje restaurando tu identidad con claridad. Tú no fracasaste, fuiste escogido. El sistema no te rechazó, Dios te separó. No eres débil, eres profundo, no eres extraño, eres marcado. Si este mensaje tocó algo que siempre supiste pero nunca pudiste expresar, haz una declaración consciente ahora. Escribe en los comentarios: Eu soy escogido, eu recibo, eu creo en mi llamado. No como repetición automática, sino como afirmación de identidad. Tu dolor tuvo sentido, tu silencio tuvo propósito, tu separación tuvo dirección. Y lo que viene no es casualidad, es activación.